¿Amén? Así que vamos ahí, vamos a ir a su palabra, ¿no? El mensaje, ustedes saben que cuando Dios nos habla, siempre tiene que ver con aquellas cosas que van a suceder, ¿no? Viene como hacernos la previa, diría, ¿no? La preparación para que podamos gustar todo lo que Él nos va a entregar. Y en esta hora nosotros estamos viviendo un ambiente muy especial, ¿sí? Estamos tratando de ahondar y seguir inquiriendo. No es el primer año, llevamos mucho tiempo compartiendo como iglesia un tiempo especial, el tiempo de las primicias, ¿sí? Una fiesta, Dios hizo un calendario que no es el nuestro, es suyo, e instituyó 7 fiestas, ¿sí? Entonces puso 7 citas diferentes para poder tener un encuentro con su pueblo. Cada una de estas fiestas representan a nuestro Señor Jesús. Reconocemos la Pascua como la primera, la hora en la que Él se entrega, ¿sí? Por todos nosotros, pero también no podemos desconocer todo el plan y el proyecto que Él tiene. Esas citas nos hablan. Entre esas 7 fiestas están las primicias. Las primicias figuran del levantamiento del cuerpo. En Pascua, Él se entrega y a los 3 días es levantado, ¿sí? De entre los muertos por el poder de su Espíritu. Y eso es lo que nosotros estamos celebrando. Y sobre eso queremos ir una y otra vez, porque les puedo asegurar que el libro es insondable, ¿sí? Que Dios nos sorprende, pero no para dejarnos asombrados, ¿sí? Ni maravillados solamente, sino para que podamos subir, como decía la canción, a calidad, de subir estamos hablando de crecer, ¿sí? Crecer en conocimiento, en entendimiento, pero también nuestros actos comienzan a tener un sentido más profundo, ¿sí? Y uno ahí se va reencontrando con su esencia y va experimentando una libertad de poder moverse o poder ser y manifestar lo que verdaderamente es, ¿sí? Por ahí alguien se asoma a la puerta y acá ven un montón de hombres, mujeres, niños, ¿sí? Todos de diferentes edades, jóvenes como yo. Pero en realidad aquí no hay eso, no hay solamente eso. Hay en el espíritu de cada uno de los hombres la potencia de experimentar lo que Él experimentó. ¿Amén? Vamos al mensaje entonces. Cuando hablamos de primicia, no sé si Néstor quiere, por causa de los que por ahí recién están empezando a leer, o para recordarnos a nosotros mismos, ¿no? Hablando del reshit, ¿no? En las escrituras, que es primicia. Usted sabe que las escrituras comienzan en el Génesis. Ese es el origen. Y dice, en el principio Él creó. Ese principio, ¿sí? Esa palabra de la Biblia, cuando nosotros la leemos en español o en diferentes idiomas, pero en el hebreo, ¿sí? Comenzaba la Biblia diciendo Bereshit. Significa eso, la cabeza de la casa. La cabeza de la casa creó. Comienza con primicia el libro, ¿sí? Comienza haciéndonos entender. Dura un versículo, porque ustedes saben que en el segundo se encuentra un caos, ¿sí? En el principio, Bereshit. Si quiere poner Néstor en el diccionario para que lo vean, los primeros, o la gente que por ahí no está con nosotros así tan... es la 7225 del hebreo. No quiero llenarlos de información, pero sí quiero sentar en el principio del mensaje esto para que sepan después de lo que estoy hablando, ¿sí? El origen o el Génesis, el comienzo de las escrituras, cuando Dios dice, ok, les vamos a dejar un legado y esto está en las escrituras, será lo que nosotros conocemos como Biblia, dijo Bereshit, ¿sí? En el hebreo significa la cabeza de la casa. La cabeza de la casa creó. Pero luego en el verso 2 vamos a ver lo que también ya conocemos mucho, ¿sí? Un caos, un vacío, una vacuidad, una ruina, dice. La tierra estaba desordenada y vacía. Si pudiéramos ver en el original, no sé si Néstor quiere ir tan rápido. Miren lo que significa reshit, primicia, ¿sí? Primero, en lugar, en tiempo, en orden o en rango. Retengan esto, ¿sí? Cabeza, comienzo, primer fruto, mayoría, nuevo, primero, primicia, principal, principio, todas acepciones. Es decir, esta palabra en el hebreo tiene muchas intenciones, todas muy parecidas, ¿sí? Pero son las intenciones aceptadas para nosotros, para que nosotros cuando leamos las escrituras podamos ir reconociendo lo que Dios quiere transmitir, ¿sí? Reshit, se lo van a guardar, lo van a anotar los que les gusta
ir luego y ser como los de Berea, a ver si estas cosas son así, y van a ir luego a revisar en originales el que tenga la oportunidad. Entonces, en el principio, mire Génesis, vamos a ponérselo por un momento. En el Bereshit, ¿sí?, la cabeza de la casa era la que creaba. Pero cuando comenzó a ver, en el verso 12 comienza a mostrar que hay un desorden, que hay una Génesis, vamos a Génesis. Génesis 1. Estoy como un poco encerrada acá. Hoy como estoy cómoda con los zapatos, me quiero mover. Arriba, al 2, al versículo del caos. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Póngale el Strong. Porque quiero mostrarles que la esencia del desorden tiene que ver con haber perdido, no voy a mirar porque me mareo, hasta que encuentre la palabra ruina o indistinguible. Esto que en el comienzo, en el verso 1, nos queda tan claro, ¿sí? Es Dios el que creó. Si pudiéramos saber hebreos, estaríamos leyendo la palabra Bereshit, la cabeza de la casa, ¿sí? Crea, la cabeza de la casa es el que está en el asunto. Néstor, el verso 2, donde nos habla de desordenada. A ver, o vacía, ajá, mejor así. A ver si es esta. Mire lo que pasa, hay cosas que no. Acá. Eso es lo que se ve. Se mira así, verso 2, hay cosas que no valen, han perdido. La gente mira y hay algo que no está bien, cosas que no valen. Vamos a la otra. Si esta es desordenada, vacía. Si esta es vacía, desordenada. Acá está, ahí está, no hace falta que vaya, mire. ¿Sí? Hay una ruina indistinguible. Entonces, ¿qué es lo que comienza a perder valor? Lo creado. Es algo que no vale. ¿Por qué? Porque lo que no se distingue es la cabeza. ¿Sí? Si hay algo que no se distingue, que se pierde, ¿sí?, es el valor que tienen las cosas del principio. Entonces nosotros tenemos que recuperar esta idea pensando en primicia. Ahora, cuando el Señor Jesús fue colocado en autoridad, dice que Él fue puesto como cabeza de la iglesia. ¿Sí? También Él dijo en un momento en los evangelios, no tengo dónde posar mi cabeza. ¿Sí? A Marta me la voy a traer de apuntado. No tengo dónde posar mi cabeza. El apóstol Pablo, ahí en la carta a los romanos, dice en un momento, tengo una ley en mi mente. Un apóstol, un hombre que estaba dirigiendo la iglesia, es una cabeza. ¿Sí? Es el principal, es la autoridad de la iglesia. En un momento él dice, tengo una ley en mi mente, pero también hallo que en mis miembros no es la misma. Hay otra ley en mis miembros. Entonces algo pasa entre la cabeza y la iglesia, hay algo que está desentonando y hay algo que se tiene que ordenar. ¿Sabe qué es lo que se tiene que ordenar? Todo lo que es del principio. Por eso primicia es en lugar, en orden y en rango. ¿Dije bien? En tiempo, en orden y en rango. No es solamente una posición, es una identidad. Y quiero que sepan que primicia habla de nosotros. Pero claro, antes de nosotros decir sí, soy primicia, tenemos que atender a todo lo que las Escrituras dicen, de las primeras cosas, para que podamos tomar de ellas y para que podamos experimentarnos de esa manera. Entonces la iglesia es el cuerpo y Él es la cabeza. ¿No dijo Pablo, tenemos la mente de Cristo? ¿Cómo pensaba Cristo? Como una primicia. Él fue primicia de todas las criaturas. Para que Él tenga la primacía o la primacía en todas las cosas. Él fue el primero de muchos. ¿Entienden? Entonces, ¿de qué nos está hablando cuando hay esto que se ha perdido? ¿Qué es lo que no se distingue? ¿Sí? Usted y yo nos dolería, o sea, a mí, cuando comprendí estas cosas, entendí por qué el Señor no podía reposar sus pensamientos sobre mí como un miembro. Entendí por qué yo no podía experimentar todo lo que Él había hablado.
Y verdaderamente por ahí uno, cuando es convencido de estas cosas, ¿sí? Cuando el Espíritu, que es el que convence del error, comienza a mostrarnos estas cosas, lo que inmediatamente quiere hacer es rectificar. Y rectificar es ordenarse, ¿sí? Tenemos que cambiar la mente, ¿sí? Tenemos que volver a pensar como Él pensó. Él no piensa de otra manera más que como un primero, como el primicia, con todas esas cosas que sabemos que se dice de Él en las Escrituras. ¿Me entienden? Entonces, si le encontramos reposo, ¿sí? Si el Señor encuentra reposo, si puede depositar sus pensamientos en nosotros, comenzaremos a gustar esto que se llama levantamiento de la iglesia, porque primicias corresponde dentro de este calendario que yo les hablaba al día que Él es levantado, ¿sí? Entonces, hemos celebrado al Señor en la cruz, porque por la cruz hemos sido todos libres, sanos, pero el Señor se levantó y eso también lo sabemos. Ahora, ver al levantado es comprender que vamos a tener un trato también con Él. El famoso Cristo vive, ¿sí? Es más real que nunca, porque ahora no nos queda más oportunidad que saber para qué y por qué se levantó, por quiénes, ¿sí? Él necesita reposar su cabeza. Amén. Entender prioridad, entender primicia, tiene mucho que ver con esto. Vamos a mirar con la mente de Cristo, ¿sí? A Filipenses, al apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1 y en el verso 9. Fíjense, esto te pido en oración, que vuestro amor, amamos al Señor, ¿verdad que sí? ¿Sí? Estamos agradecidos, pero nuestro amor tiene que ir creciendo, tiene que abundar, ¿sí? Nuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en conocer algo de Él, en saber algo de Él, saberlo todo, de principio a fin, conocerlo a Él a través de los planes de Él, y están escritos. Usted sabe que el libro habla de nosotros, ¿no? Cuando Él tomó el rollo, dice, aquí vengo Dios a hacer tu voluntad, como en el libro está escrito de mí. Así es su iglesia. Entonces, conocerlo todo de Él no saldrá de otro lugar que de nuestras Biblias, ¿sí? Las que atesoramos, las que amamos, las que hemos recitado, las que nos queremos aprender, ¿sí? Esas hablan de Él y hablan de nosotros. Amén. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, irreprensibles para el día de Cristo. ¿Para qué? Tenemos que saberlo todo. Para aprobar lo mejor. Ábrame la palabra aprobar, Néstor. Para aprobar lo mejor. Las primicias no solo es lo primero, también es lo mejor. Amén. Entonces nosotros tenemos que saber tanto como para reconocer, aprobar, o miremos en el original, qué cosas son las mejores. Amén. Probar, distinguir, que es lo que quiero que se guarden. ¿Se acuerdan que al principio en el caos no se distinguía lo mejor? Pues ahora Pablo dice, yo estoy orando por esto, ruego para que ustedes crezcan de tal manera que vuelvan a distinguir lo que es mejor. ¿Sí? ¿No es mejor estar en su casa que fuera de ella? Dice, probar, poner a prueba. Ninguno de nosotros haría eso, aunque el Señor en algún momento hasta dice ponerme a prueba, ¿sí? Probarme. Pero nosotros no queremos saber, queremos distinguir. Amén. Entonces, distinguir lo mejor. Primicia no es solo lo primero, también es lo mejor. Distinguir lo mejor. Isaías 7:16. Las cosas primeras no siempre fueron lo mejor, y lo vamos a ver enseguida. A lo mejor lo primero que empezamos a experimentar con Dios nos parece que es todo lo que podemos experimentar, pero yo les puedo asegurar que no es lo mejor, que no es la primera experiencia con la que nos deberemos quedar. Por ejemplo, a la hora de haber creído en Él, decir soy salvo, o tengo carga por mi hermano, mi padre, mi
mi gente que no conoce al Señor y necesito que lo conozcan para que sean salvos. Eso es una verdad, pero no es lo mejor, no es todo. Salvación es muy profunda. Todo en Dios tiende a crecer, porque todo lo que Dios hace tiene vida. Entonces dice, fíjense, antes que el niño, ¿sí?, sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, antes que pueda distinguir, ¿sí? ¿Es el primer estadio el del niño en la vida? Sí. Antes de que pueda desechar o pueda distinguir entre lo bueno y lo malo, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Aprobar lo mejor o distinguir lo mejor, ¿sí?, nos va a llevar un proceso de madurez. Dice que el niño todavía no puede hacerlo. De hecho, antes de que el niño lo haga, nosotros tendremos que vencer. Antes que las cosas tengan ese comienzo en Dios, antes habrá que vencer algo. Y nos está hablando de dos reyes a los que se le teme. Está hablando del pueblo del Señor. No vamos a entrar en el contexto, es bastante histórico y hoy nos llevaría mucho tiempo. Pero hay dos reyes que les quiero nombrar. Se llaman Peca y Rezín. A lo mejor, a ver, Néstor, un poco más arriba. El niño no puede distinguir, en eso nos quedamos claros. Un poco más, hasta que los nombre. Porque me olvidé de anotar el... Ahí está, ¿ven? Rezín es uno, ¿sí? Y Peca, con K, es el otro. Esos son los dos reyes a los que se está refiriendo el contexto. El niño no sabe distinguir, pero antes, ¿sí? ¿Cómo dice? Volvamos ahí que yo ahora enseguida se los voy a leer. Ahí está. Rezín y Peca, ¿sí?, iban en contra de Judá. Ustedes saben que en esta época, no quiero ir mucho, pero el reino estaba dividido. Estaba Israel, el reino de Israel, las 10 tribus, y por otro lado Judá y Efraín, el reino de Judá, ¿sí? Contra Judá, a quien se le entregó, ¿qué cosa? El linaje, ¿sí?, de donde iba a salir el primogénito, están estos dos reyes, el rey de Israel y el rey de Siria, Rezín y Peca. ¿Saben lo que significa? Uno significa un vigilante. Y vigilante, si lo quiere poner y lo puede ir haciendo ágil, sería bueno. Peca y Rezín, un vigilante y el otro deleite. Vigilantes, ¿ustedes se acuerdan a qué le llamó Dios el deleite? ¿Recuerdan? ¿A qué? Al Edén, ¿sí? ¿A alguien puso Dios para guardar el Edén, para que lo vigile? ¿A quién? Adán, ¿sí? Lo primero no siempre fue lo mejor, porque tiene que ser lo primero y lo mejor, ¿sí? El primer vigilante o los primeros vigilantes del deleite, que es lo que significa Edén, fue Adán y Eva. Y sabemos lo que resultó, ¿sí? Fíjense cómo dice, los primeros guardas entonces, ¿no? Oseas 6:7. Entonces, recuerden hay dos reyes que había que vencer, que iban a desaparecer antes de que el niño pueda distinguir. Entonces, eso es una pelea, ¿sí? En la que Dios se metió, dijo, estos van a desaparecer, ¿sí?, para que el niño pueda crecer sin temor. El niño a lo mejor no distingue por esta causa, porque a lo mejor lo primero no es lo mejor y confunde, ¿sí? Imagínense la descendencia de Adán. ¿Cómo le transmitían a Dios? Es que nos dio un lugar, pero es que antes estábamos con él. ¿Y qué pasó? ¿Entienden? Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto y en un lugar prevaricaron contra mí. Es Adán y el lugar, ¿sí? Allí, Adán prevaricó en el Edén. Allí ellos también prevaricaron. Prevaricar es manejar mal la posición. Uno prevarica a uno que no tiene autoridad. Prevarica el que la tiene. El que tiene una posición, el que puede
el que tiene como responsabilidad llevar adelante algo, un cargo, ¿sí? Sin embargo, lo hace mal o no lo hace. ¿Dónde? Allí, en el Edén. Por eso los primeros vigilantes es con los que tendremos que pelear. ¿Cómo hacemos para pelear con Adán? ¿Sí? Difícil. Usted sabe que Adán representa nuestra primer condición. Dicen las Escrituras que el primer hombre es terrenal. 1 Corintios 15:47. Vigilantes del deleite, los primeros, no fueron lo mejor. 15:47, sí. No fueron lo mejor, pero Dios tiene que restaurar todas estas cosas, ¿sí? Dice entonces, 1 Corintios 15:47, el primer hombre es el segundo hombre. Entonces usted se decantaría por lo mejor, ¿no? Por lo segundo. ¿Y qué decimos? ¿Que estamos perdiendo? ¿Sí? ¿De vista la primicia? No. Estamos entendiendo que primicia no es solo lo primero, también es lo mejor. ¿Sí? Por eso pelear contra estos dos reyes que daban miedo. ¿Se puede tener miedo a los hombres? Sí. Se teme a los hombres. Hoy no es a nosotros, para nosotros, y no es así para nosotros, y menos aquí. El apóstol Pablo mostraba, por ejemplo, en 1 Corintios 11:17, que aunque estaban reunidos, no estaban reunidos para lo mejor, ¿sí? Que lo primero que tenemos que hacer es congregarnos, sí, que para eso se constituyó una casa, la casa de Dios, que es su iglesia. Entonces la congregación nos va a llevar, estar congregados nos va a llevar a las mejores situaciones. Pero no siempre fue así, entonces el apóstol Pablo tuvo que salir al encuentro y tuvo que corregir estas cosas. Fíjense cómo dice. Al anunciarles esto, que sigue, no los alabo, porque no se congregan para lo mejor, ¿sí? Dijimos que mejor es la primicia, que el primero y el mejor estado es el que tenemos que restaurar, porque el niño tiene que comenzar a distinguir. Pero antes tenemos que pelear contra estos dos, los primeros vigilantes del deleite o del Edén. ¿Entienden? Pelear o batallar, estoy hablando que nuestra condición natural es terrenal. La de Adán. Adán prevaricó allí, ¿sí? Perdió la posición ahí, en el lugar donde iba a estar sustentado por todas las cosas. Él se desprende de la idea de Dios, de las formas de pensar. Lo que perdió Adán es la cabeza. Hablo de Adán y hablo de Eva. No se reúnen para lo mejor. Pues en primer lugar, dice Pablo, fíjese lo que hay en primer lugar, cuando debería haber otra cosa. A ver si saben ver qué es lo que debería haber. En primer lugar, cuando se reúnen, ¿cómo? Están allí, ¿no? Están en el lugar que él indicó, como si fuera el deleite hoy, o el Edén. Dice, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros. Entonces, ¿qué? En el primer lugar, ¿qué tendría que haber? Unidad. ¿Sí? En el principio, la unidad del Padre y el Hijo. En unidad, el Hijo experimentó la voluntad del Padre en la tierra, por eso se entregó y por eso se levantó. Pero esto sucede, dice Pablo, en 1 Corintios 3:3. Cuando hay división, ¿sí? Cuando hay dos maneras de ver, que es lo que significa división. Mira un poco espiritual. Hoy estoy espiritual, pero hoy estoy carnal. Ni una ni la otra. Jamás dejamos de ser espirituales. Mi espíritu está ahí. No soy un ser que se puede... Dejo el espíritu en mi casa, vengo con la carne, dejo la carne en mi casa, vengo con el espíritu. No se puede. ¿Entienden? Vean que por ahí hemos tenido esa expresión de decir, estoy muy carnal. ¿Y cómo haces para no ser espiritual? No, estás fallando. ¿Sí? Estás fallando en la concepción de tu ser. Aún sois carnales, porque hay celos, contiendas, disensiones. No son carnales y andan como los carnales, ¿cómo andan? Como hombres. ¿Sí? Y el primer hombre andaba entre las cosas de la tierra, ocupado de sus necesidades. ¿Sí? Se pierde la unidad como un hombre. Siempre va a haber dos maneras de ver, o tres, o tantos hombres, tantas visiones. En el 3:1, fíjese,
cómo tiene que hablar Pablo. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a quién. ¿Quiénes son entonces los carnales? ¿Cómo son? ¿En qué condición están estos hombres? Como niños. Entonces, antes de que el niño sepa distinguir, yo tengo que pelear con lo primero, para que pueda comenzar a gustar lo mejor. ¿Entienden? Por eso los vigilantes del deleite, que es como nosotros podemos leer a ese peca y ¿cuánto era? Recín. Por eso tenemos que ir a primeramente entender estas primeras cosas que no son las mejores, ¿sí? Para poder tomar las que sí fueron siempre planeadas por Dios. Por ejemplo, el Señor Jesús decía esto. Él decía, los judíos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Con él se inició nuestra fe. Pero el Señor le decía, yo antes que Abraham. Soy antes que Abraham. ¿Entienden? Por eso el Señor podía decir, porque la sabiduría de Salomón, y él decía, he aquí uno mayor que Salomón. ¿Entienden? Porque él manejaba verdaderamente las primeras cosas, no al hombre terrenal, aunque no estamos hablando mal ni de Abraham ni de Salomón, sino que él vino a traer algo mucho más profundo, en no solo lo que es lo primero, sino que es lo mejor. ¿Entienden? Mejor que Abraham, mejor que Salomón. Si nosotros nos encontramos con lo primero y lo mejor, vamos a poder entender qué es lo que se nos dice, por ejemplo, en Apocalipsis, creo que es 4:7, Néstor, a ver. Es mejor que se te diga. El niño tiene que comenzar a crecer hasta que distinga. No. Los que son rápidos con los ordenadores, pongan qué raro que no le anoté. 4:1, no 4:7, 4:1. Miren Juan. Después de esto, mire, esta mañana, de alguna forma estamos viviendo esto, y no es porque sea la primera vez, sino porque Dios dice, es bueno que les repita, ¿sí? Una y otra vez, Pablo, Pedro dicen lo mismo, es bueno que se les repita, ¿sí? Es bueno que siempre nos estén sacando de una condición para ir a lo mejor, aunque mi condición hoy sea buena, ¿sí? Aunque esté disfrutando mucho del Señor, yo necesito lo mejor. Miren cómo dice, 4:1, después de esto, mire, Juan, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí dijo, sube acá, ¿sí? Sube acá, y te mostraré las cosas que van a suceder después de estas. ¿De qué cosas? Aunque los hombres ahí nos dividieron, y nos viene bien para el estudio, nos dividieron en capítulos. Usted sabe que venimos de capítulos anteriores donde son exhortadas. Por un lado se exalta a las 7 iglesias lo bien que lo han hecho, ¿sí? A cada una de ellas conozco tu amor, conozco tu esfuerzo, pero tengo algunas pocas cosas contra ti, ¿sí? Y les comienza a corregir. Entonces esos ángeles que recibían el mensaje de Juan, que venía del mismo Señor, la revelación de Jesucristo vino para eso, los vino a corregir. Y después de esto, después de la corrección, viene lo mejor. En el capítulo que sigue, ustedes van a ver a Juan no solamente deleitándose por todo lo que ha visto, por haber subido de posición para ver lo que vienen, cosas que vienen después de esta. Quiero decirte que después de la corrección lo que viene es el Cristo, ¿sí? El capítulo siguiente está el único digno de desatar los sellos y abrir el libro. ¿Entienden? Y estas cosas son mejores que el haber sido corregido. ¿Qué quiere decir? ¿Que no tenemos que ser corregidos? No, son después de estas. No vendrán. Lo primero no siempre es lo mejor. ¿Entienden? No lo fue con Adán. El primer touch que tiene el Espíritu del Señor en revelación con las iglesias es corregir, pero luego les muestra que hubo quien venció, que lo pueden hacer.
es necesario que delante mío vaya uno, ¿sí? Que sea tan digno, que me pueda mostrar las cosas que van a suceder, porque eso a mí me traerá ánimo, fuerza, confianza, ¿sí? No es necesario que aunque yo esté haciendo muy bien, miren cuando Pablo ora por su iglesia en Éfeso, ¿sí? En el capítulo 1, no hace falta que vaya, pero sí que si quieren lo apuntan. En el verso 15, dice, he oído de ustedes, del gran esfuerzo que están haciendo para la obra, del amor que tienen para los santos, su fe es muy reconocida, pero yo voy a orar para que ustedes tengan revelación y sabiduría, y para que sepan cosas que no saben. Entonces, ¿estaban en una buena posición como iglesia? Sí, pero no era la mejor. Y a Éfeso se le entregan las cosas del principio. Dice, ustedes eran antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Ustedes han sido predestinados para ser adoptados. Ustedes han sido creados para hacer la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Le dijo cosas buenas? Sí, que yo diría, esto es el sumum de lo que Dios me puede entregar a través de la vida de un hombre. Y de repente el hombre me dice, sí, pero yo voy a orar para que tengas revelación. Para que sepas que la situación en la que hoy te encuentras es buena, pero hay algo mejor. Necesito que sepas sobre esperanza, le dice. Necesito que sepas sobre la herencia y necesito que sepas sobre el poder que lo ha levantado a Cristo de entre los muertos. Necesito que sepas de primicia. Necesito que veas cuáles son las primeras cosas. ¿Entienden? ¿Me van siguiendo? Bien. Volvamos por un momento a Isaías. El niño tendrá que distinguir 7:15 y lo ayudaremos a distinguir, ¿sí? Para que sepa qué es lo bueno, pero también para que sepa qué es lo mejor. Si abriéramos el diccionario, no quiero cansarlos con eso, pero esta búsqueda está fundada en los originales. Para cuando dice bueno, dice mejor, entre las acepciones, para que el niño sepa qué es lo mejor. ¿Me creen o abrimos el diccionario? ¿A qué me creen? Dice, el niño comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo mejor. Diga conmigo, lo mejor, lo dice el original. ¿Sí? No es solo lo bueno, es lo mejor. Entonces el niño tiene que ser criado mantequilla y miel. ¿No es lo primero que Dios le ofrece al pueblo? Ustedes van a tomar una tierra donde leche y miel. ¿Saben lo que es la mantequilla? La leche batida. ¿Sí? Grandes niveles, dice. A ver, esto me lo buscó el evangelista. Dios lo guarde. Y yo lo perdí. Él me lo busca y yo lo pierdo. Estaba por ahí, ¿no, Robert? Donde decía que la abundancia de leche hacía que comieran. Está por ahí abajo. La abundancia de... el 7:22. Bien. A causa de la abundancia de leche, comerá mantequilla. Ciertamente, mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. ¿Sí? Otra vez aquel lugar. El niño estará puesto en aquel lugar, como un remanente, guardado en ese lugar. Pero tiene que crecer comiendo mantequilla, que es la abundancia de leche. ¿Qué es la leche? En las Escrituras. Los rudimentos. Y la miel es la revelación. ¿Sí? Leche es rudimento, miel es revelación. Ya lo dijo Jonatán, ¿sí? Tomando con la punta de la vara un poco de miel del campo y dice, wow, ahora se me aclararon los ojos. ¿Sí? Ya lo decía Pablo, ustedes como niños, no Pedro, decía, desead el alimento de niños, desead la leche, ¿sí? Que es el alimento, la leche espiritual. ¿Entienden? Entonces el niño tiene garantizado el crecimiento, sí. Dios lo propuso, sí. ¿Dónde? En la tierra que le prometió. Entonces ahora él está en ese lugar. El niño está en el mejor lugar y va a ser sustentado con lo mejor. ¿Sí? Tanta abundancia de leche que llegará a ser mantequilla y miel. ¿Saben que hay una tradición judía que dice que para que los niños, usted sabe que ellos cumplen lo que está escrito y dice que hay que instruir al niño desde que es niño para que no se aparte luego en el camino. La instrucción comienza desde muy pequeños y dice que ellos le dan miel cada vez que lo sientan
en esa disciplina que tienen, cada vez que los sientan a estudiar la Torá, a estudiar sus libros, ellos le dan miel para que el niño conecte la idea del deleite, de lo dulce, para que cobre sentido: tus juicios me son dulces, me deleito en tu ley. ¿Sí? Es una costumbre judía, pero tiene su revelación, ¿o no? ¿Sí? Darle miel al niño cada vez que sea instruido. Es darle la leche y revelación. No nos podemos quedar con los rudimentos porque formaríamos una religión. Tiene que tener el fundamento de por qué. Porque nos bautizamos, no por solo porque está escrito, sino porque hay un espíritu que nos está inspirando a las mejores cosas. ¿Sí? Porque creemos, dice el que cree en Él. Fíjense, esto es un rudimento. Dice, el que cree en Jesús, ¿sí? El que cree en Él, al que cree en Él, se le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces no solo nos basta con la fe, sino que además se nos da un poder para dejar hacernos. Eso es miel. Un toque de miel con un rudimento. Un poco de fe para que creamos en Él, pero dice, ahora tenés la capacidad de ser hecho hijo. Entonces un hijo es una hechura. Dios hizo así al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No le dijo, hijo, al barrio, a la tierra, ¿sí? Sino que lo formó. Procesos. Amén. Entonces el niño va a madurar, porque está garantizado esto, que va a ser alimentado de esta manera, que se le aclararán los ojos, que habrá abundancia de leche, hasta que él pueda comprender que los rudimentos no vienen solamente a informarte de una fe, sino a hacerte crecer. Esto que les acabo de citar está en Juan 1:12, ¿sí? Tener la potestad de ser hechos. Rudimento y revelación. Yo los engendré, decía el apóstol Pablo. Sí, ustedes pueden tener muchos años, pero yo los engendré y soy vuestro padre. Es decir, yo voy a hacerlos hijos de Dios. ¿Miedo a los hombres? Jamás. Y comenzamos a entender todas estas cosas. Entonces, mientras el niño va creciendo, vamos a experimentar primicia. Cuando se los mete en la tierra prometida, Levítico 23, en el verso 10. Decíamos que en esta tierra estaba lo necesario, como lo estuvo en el Edén, en el principio, todo el sustento para que crezcamos, ¿sí? La leche y la miel estaba ahí. No era todo, ni siempre iba a ser todo el alimento que íbamos a comer. Luego vienen las viandas, ¿o no? Pero está bien para empezar con un niño, rudimentos con revelación, hasta que él crezca y que abunde. El Señor se aseguró de tal manera para que en el momento de la primicia esto no faltara. Entonces el niño, primicia. El niño puede participar de las primicias. El niño ya es una primicia, ¿sí? Lean el ambiente. Cuando hablamos de niños estamos hablando de nuestros primeros pasos, de nuestra estadía, ¿sí? Aunque por ahí peleamos con algunas cosas, aunque no vemos tan claro, ¿sí? En el proceso yo les aseguro que lo alcanzaremos. Por eso nos dejan participar. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo les doy y seguéis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla de los primeros frutos de vuestra siega. ¿Sí? El sacerdote mecerá esa gavilla y serán aceptos en el amado. Entonces nos deja participar desde el principio. Si el Señor les dice, vengan, que hay leche y miel, es como decir, dejen que los niños vengan a mí, ¿sí? Porque acá está el sustento. Entonces no hay ninguno de los detalles en Dios que esté puesto porque sí. Dios sabe que su pueblo tenía que comenzar un proceso diferente y que iban a empezar como primicia. Siempre les llamó primicia o primogénito, pero también siempre supo con qué bueyes araba. Siempre supo que comenzarían necesitando la leche y la miel. Pero no es todo lo que tenemos para experimentar. No solamente porque lo dicen las ordenanzas, en Levítico nos dice que cuando entren hay que entregar primicia. ¿Sí? Cuando entres a la tierra prometida, donde se te está dando la leche y se te está dando la miel, también participas de las primicias, porque sos un primicia. ¿Sí? Porque es tu identidad, porque nos tenemos que ir haciendo de todo esto como parte mía.
No me lo está pidiendo desde afuera, me lo está pidiendo desde mi propia esencia. Dice que nadie se presentará. En muchos lugares de la ley o de estos libros primeros, dice que nadie se presentará con las manos vacías delante de Jehová. ¿Sí? Ni el niño, ni la mujer, ni el hombre, ni el adulto, ni el que sabe mucho, ni el que sabe poco. Ninguno puede presentarse con las manos vacías. Entonces el Señor les hacía que experimentaran esto desde el principio. Un primer trato en la primer tierra que le entrega, donde estaba todo el sustento, igualito que en el Edén. Acuérdense que el hombre natural, el primero, ¿sí?, el terrenal, prevaricó allí. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que tener un cuidado de no perdernos de vivir esto que Dios propone. ¿Dónde allí? Para nosotros hoy es la iglesia, ¿sí? Para un niño hoy es este ambiente donde será guardado, cuidado y puesto a crecer para Dios. Porque van a ver que el gran compromiso es de todos. Si contamos ahí en Levítico, vamos al 15. Si contáramos, ahí está mostrando el calendario y todas las... en donde estábamos, en el 15. Le muestra toda la ordenanza de las formas que ya tendremos tiempo de ir mirando en las semanas siguientes, las ordenanzas y las formas de la ofrenda. Quiero que miren esto. Luego de que en aquel momento, ¿sí?, se entrega la primer primicia, pasa un tiempo, ¿sí?, y quiero que lo cuenten así conmigo. Dice, y contaréis del día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la primicia, la ofrenda mecida, la primicia. Ahora hay que contar 7 semanas. Estamos hablando que 50 días después, al verso 16, 50 días después. ¿Saben lo que significa ese 50 días después? O sea que en el verso 10 y en la primer primicia como niños, como fuimos tratados en el principio, ¿sí?, Dios nos pide una primicia. Ustedes saben que luego de la Pascua, la primicia está hablando de la resurrección. 50 días después, ¿con quién estamos tratando? Con el resurrecto, con el Cristo vive. Entonces ahora ya, sí, los niños también tienen que prestar atención, pero mucho más los que han alcanzado una madurez. Sí, por eso Pablo se preocupaba, dice, yo tengo una preocupación. Por eso iba preocupación por todas las iglesias. Por eso iba y le decía, ustedes no se están reuniendo para lo mejor. ¿Usted se cree que agarraba a los niños y se lo decía? Se lo decía a todos. Y eso compete a las autoridades también, a los ancianos, a los maduros, a los que él había posicionado en la iglesia, a los que estaban siendo cabezas. ¿Sí? Entonces tiene que haber una sintonía entre el cuerpo, es decir, la congregación, y el que está sosteniendo esa congregación. Porque llegará el momento que pasen 50 días, lo que nosotros conocemos como el Pentecostés. ¿Cómo, Cristina? Estamos hablando de que el trato o esta primicia que se pide ahora viene cuando estamos en madurez como iglesia. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando el Señor posicionó a su iglesia en el capítulo de Hechos? Le dice, quédense ahí. Y ese famoso y bendito lugar donde entró un viento, ¿sí? De repente entró un viento recio y fueron empoderados. De repente dice que en ese lugar hubo mucho ruido. Vamos a mirarlo en esto. Ahí había una iglesia unánime. Ahí había una iglesia que estaba expectante de algo mejor. ¿Habría algo mejor que caminar con Jesús? Claro, era experimentar al resurrecto. Yo me voy, pero a ustedes les conviene que yo me vaya. Había algo mejor que Jesús. Les conviene que yo me vaya porque ahora el Espíritu va a operar con ustedes. ¿Entienden? Entonces hay algo mejor. Y la iglesia esta tan famosa, de repente vino del cielo y hubo mucho ruido. ¿Sí? Mucho ruido. Estaban todos unánimes y juntos, no solo reunidos, estaban en la mejor condición. No solo reunidos, estaban reunidos para lo mejor, esperando lo mejor, algo mejor que Jesús
El Espíritu que lo levantó y lo hizo primicia. En el cielo un estruendo. A ver, un poquito más abajo, me gustaría que mostráramos la palabra ruido. Un poco más abajo. No tanto. Un poco más arriba. Luego de esto el discurso de Pedro. Dice que serán otras versiones, que dicen que en ese lugar hubo mucho ruido. ¿Sí? Hubo mucho ruido. Usted sabe que nuestra primicia hará ruido, por entender que estas 7 semanas cumplidas, ¿sí? Que este tiempo que Dios ha establecido para que nosotros podamos experimentar todo a través de su Espíritu. Les decía recién que Pablo oró para que no se desconozca el Espíritu que levantó a Jesús. Eso está en la carta de Éfesos, en el capítulo 1, en el verso 18 en adelante. ¿Sí? Tiene que experimentar ese Espíritu. Pablo en otras partes de la carta decía: yo tengo y trabajo mucho por el poder del Espíritu que operó en él y que ahora opera en mí. Eso es lo que estaba pasando. Los estaba habilitando para un mejor trabajo. El Señor resucitado, en unanimidad, empoderados. Algo mejor estaba por suceder. Usted sabe que dice Hebreos 5, y esto para que yo sé que muchos de nosotros lo manejamos, pero por ahí los más 5:8. Para los más nuevitos entiendan que en Dios hay cosas mejores. Y así como había algo mejor que caminar con Jesús y sus parábolas y sus enseñanzas, tenía que venir el resucitado y experimentar con plenitud el Espíritu, que lo levantaría. ¿Sí? Levantamiento. El Señor viene a levantar a los primeros. Dice que Él, aunque siendo hijo, algo mejor que ser hijo, ¿sí? Un perfecto, un primogénito, el que tiene el primer gen, ¿sí? El que tiene la primer calidad, el que estrenó de alguna manera cosas que hasta ese momento los dicen los evangelios. Jesús hizo cosas que ningún hombre había hecho en la tierra. Es decir, que Él hizo cosas nuevas en la tierra, que estaban preparadas para ser jaladas desde el cielo. Pero lo hizo Él. Como hijo esperó cosas mejores. No solo un hijo, y esto es una locura, porque como hijos de Dios podemos disfrutar mucho, pero como primogénito, mucho más. Primera de Juan 3:2. No solo lo dice Pablo a los hebreos, lo dice el apóstol Juan. Ahora somos hijos, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Les despierta expectativa? A los hijos les hablo. ¿Sí? Despierta expectativa de reconocer qué es un primogénito, de qué me hablan las Escrituras cuando dicen que un primogénito soy, o que soy la primicia juntamente con Él, o que si participo con Él en la muerte seré levantado juntamente con Él sin perder la calidad, no como un hijo, igual que Él, porque dice Juan, seremos semejantes a Él. Somos hijos, pero seremos semejantes a Él. Primicia, primogénito, la primer calidad. Entonces la iglesia madura se prepara no solamente como un hijo, ¿sí? Al niño se lo instruye para que no se aparte de esta idea. Porque después de estos 3 días o de la primer gavilla, iban a pasar estos otros días, estas 7 semanas, iban a tener que volver a primiciar para Dios. Volvamos a Levíticos, tráiganme un grano nuevo. O sea que después que soy instruido, el apartarme del camino sería desconocer estas cosas. El niño va a crecer, Dios lo garantiza, para eso ha provisto de todo. El 15 creo que lo decía. Acá está, 16. Luego de esos benditos 50 días, entonces ofrecerán el grano, el nuevo. Primicia también es algo nuevo, ¿sí?
lo nuevo también lo mejor, un nuevo grano. Si ustedes pudieran, y no quiero entretenerlos, pero sí te di, Néstor, para que comparáramos dos en el diccionario. Cuando se habla de grano, no solo se habla de un grano, también se habla de un hijo. El hebreo tiene esa forma, ¿sí?, de manifestar la idea de Dios. Con una palabra se puede armar toda una escena. Entonces, esta palabra grano para los hebreos, ¿sí?, cada vez que se decía grano, ellos tenían que interpretar qué es lo que Dios les estaba diciendo. Entonces, una iglesia madura ahora tiene que presentar un grano. Al principio les pidió una gavilla, ahora les pide un grano nuevo, ¿sí? Vuelve a ser primicia, les está pidiendo la primicia, pero ese grano también es un hijo. Miren cómo dice, fíjense, bar, ¿sí?, retengan, 1247, bar, que responde a un hijo, y la otra, que se escribe igual, que es exactamente la misma palabra. En las escrituras van a leer esta palabra. La leyéramos en hebreo, no tendríamos que estar hurgueteando todas, pero ustedes van a ver que no todas las veces que dice grano se refiere solamente a un grano, sino que también nos puede estar hablando de un hijo. Dice en sentido bar, grano, ¿sí?, en sentido de zarandear. ¿A que se acuerdan de uno que fue zarandeado? ¿Era hijo o no? ¿Quién fue? Pedro, ¿sí? Entonces, no solo Dios ve un hijo, también el otro pide a los hijos. Raro, ¿no? Raro el grano. Vamos a mirar algo. Estos granos que el Señor pide ahí en Levítico. Déjenme hacer memoria en el mensaje y llévenme otra vez ahí a Levítico. No quiero que nos perdamos. Entonces, otra vez, luego de los 50 días, el grano nuevo, ¿sí?, algo nuevo para Jehová, y aquí aparecen las primicias, ¿sí? De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán 2 décimas de efa. Si supieran todo lo que anduve yo ahí, a lo mejor los voy a torturar en otro día. Dice que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicia. Usted sabe que con un pan come cierta cantidad, pero con 12 ya estamos hablando de compartir. ¿Sabe a qué me asemejaba esto? Cuando el Señor dice, Sergio, el que abre, golpe abre y dice, yo cenaré con él. ¿Sí? ¿Quién pudiera entenderlo así? ¿Sí? Yo creo que es una oportunidad diferente. Entonces hay primicia de nuevo después de los 50 días y el Señor está pidiendo un grano. Yo les dije que grano es hijo, que lo dice el idioma del Señor, que se puede interpretar así o no. Yo lo voy a interpretar así porque es lo que Dios me está mostrando. Vamos al Salmo 72, 16. La iglesia madura, primicia, hijos. ¿Sí? ¿Cualquier hijo? No, tiene que ser el mejor. Y el mejor es un primogénito. ¿Entienden por qué la iglesia se ha empeñado en nosotros para hacer lo mejor de nosotros? Para no dejarnos como hijos solamente, sino que seamos perfectos, para que podamos realmente manifestar la semejanza con Él. Lo que el hombre perdió, hablando del principio, es la semejanza con Él. Entonces, ¿cuándo la vamos a recuperar? ¿Cuando seamos hijos o cuando seamos primogénitos? Como primogénitos. ¿Entienden? ¿Queremos toda la manifestación sobre nosotros? Salmo 72, 16. Vamos primero, a ver. No, está bien. Será echado, dice, un puñado de hijos en la tierra. O un puñado de granos, primicias. ¿Sí? Serán echados, porque cuando Dios pidió en Levítico no pidió cualquier hijo. Si te pide un grano nuevo, te está pidiendo algo mejor, ¿no? No podemos ir solo con hijos, tenemos que llevar primogénitos, ahora como iglesia. Ahora yo tengo que pelear por la semejanza, alcanzar la semejanza. Dijimos que era hechura. Será echado un puñado de hijos en la tierra. ¿Dónde? En la cumbre de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Causa y consecuencia. Vamos a desglosarlo un poquito. ¿No se me duermen? No, ¿no?
¿Vamos bien? Dice, será echado un puñado de hijos en la tierra. Lo dijo el Señor en Juan 12:24. Tomo un hijo, soy iglesia, resulta que soy autoridad de la iglesia. Vienen los hijos que Dios añade y no puedo dejarlos en la primera calidad. Dice Dios que tienen que experimentar, es el derecho de los santos. No me cansaré de repetir, esto es un derecho que usted y yo tenemos. Y bendita la hora de aquel que nos precedió y entendió estas cosas. Estoy hablando de la cabeza de esta casa, estoy hablando del ministerio que nos está ministrando con todo lo que va recibiendo de parte de Dios. Y nos mantiene vigente en la verdad. Pedro decía, para que ustedes estén pendientes, expectantes de una verdad, firmes y establecidos en una verdad presente. Hasta ayer ser hijo fue bueno, pero hoy la iglesia está mostrando que no es solo ser hijo. Porque como hijo Él se dejó perfeccionar. Lo perfecto, lo acabado, lo completo es un primogénito. Amén. Entonces este hijo que es un grano, espero que no se líen, que hayan visto bien y apunten los diccionarios, que vayan y vean que esto es así. Entonces lo que vamos a sembrar en la tierra, que finalmente es lo que va a hacer ruido, como en el principio, son hijos. Dice el Señor Jesús. Les digo que si el grano de trigo nos están sembrando en la tierra, si los hijos, ¿sí?, no caen en la tierra, no son sembrados de esta manera, como primogénitos, no habrá luego mucho fruto. No habrá multiplicación conforme a que queremos ser muchos o queremos guardar la calidad además de aumentar en cantidad. ¿Sí? Para Dios cuenta lo mejor y lo tendremos que entender. Por eso una y otra vez estos mensajes vendrán a nuestra vida. Por eso Pablo pataleaba. Por eso Pablo decía, sufro grandes luchas por ustedes. ¿Por qué se creen que él trabajaba tanto? Porque se había comprometido delante de Dios para entregar lo mejor. Lo dice, fíjense, les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, es decir, no es sembrado en la tierra, no habrá muchos. Él se entregó como un grano, murió por nosotros y se levantó, pero tuvo que entregarse, porque dice que quedaría si no se muere, si no se siembra, si usted y yo como hijos no somos sembrados en la tierra en la mejor calidad, ¿quedaríamos? ¿Quién quedó solo? Y no fue bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Adán, y no lo entendió, no lo entendió. ¿Entienden por qué tenemos que recuperar y vigilar aquel lugar, no como los primeros, sino como los primeros y los mejores? Dice entonces, volvamos al Salmo, hijos sembrados en la tierra, habrá y su fruto, ¿sí? El hijo se sembró y el hijo también se levantó, su fruto hará ruido en el Líbano. ¿A qué le suena? Yo si no iba a las escrituras, la verdad que poco ruido hacía en mi cabeza. Recurrí a las escrituras. Vamos a mirar el Líbano en un momento muy especial. Primera de Reyes 5. Cuando los primogénitos son sembrados. Cuando se trae ese bendito grano nuevo. Una nueva criatura en Cristo Jesús. Con la semejanza, como decía Juan. Sí, ahora somos hijos, pero todavía nos falta manifestar algo más. Y podemos vernos semejantes a Él. Cuando se siembren estos, habrá ruido. ¿Hay una iglesia que está haciendo ruido en la tierra? ¿Sí? ¿Escuchamos nosotros muchos ruidos? Ustedes saben que cuando el Señor habló de ruidos, habló de los tiempos finales, ¿no? Habló de rumores, de ruidos de guerra. Hay ruido y lo está provocando la iglesia. 5:5, Néstor, por favor. Cuando Salomón se determinó, yo por tanto he determinado ahora edificar casa en el nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a mi padre, diciendo, tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. He determinado ahora edificar casa. ¿Quieren ver el ruido? Vamos al 14. Esto hizo ruido. La edificación de la casa hizo mucho ruido en el Líbano.
Porque lo que hacía Salomón era enviar grandes cantidades de hombres al Líbano. ¿Quién estuvo mirando el Líbano una vez? Débora. Enviaba grandes cantidades de hombres al Líbano, ¿sí? Los tenía un tiempo a cargo de Adoniram. A lo mejor en el Strong sale lo que significa. Dice señor de alturas, un maduro, encargado de ese trabajo, la edificación, la materia prima, el trato de la madera, el trato, dice el verso más abajo. Bueno, vamos a dejar a Adoniram un momento. ¿Lo tiene Adoniram? No. Puede ser que sea el de abajo, el 141. Señor, ¿lo leen? Señor de altura. Cuando consulten en las escrituras, no siempre coincide la palabra escrita al lado con el numerito del original. Acostúmbrense a mirar un poquito más allá, un poquito más acá, hasta que encuentren el sentido. Dice Adoniram, un señor de altura, un maduro, ¿sí? Uno que ha subido. Juan, la primera voz que le dijo, sube acá y te voy a mostrar las cosas. Entonces ese sabía las cosas que iban a suceder. Y en el Líbano se hizo mucho ruido. Si leen ahí todo lo que pasaba, todo lo que se hacía, iban montones de gente a preparar lo que luego serviría para la edificación. El apóstol Pablo, por ejemplo, en Colosenses 1:29, dice, yo trabajo y lucho según la potencia de Él, la que actúa poderosamente en mí. El ruido de un apóstol se hace sentir, ¿sí? El ruido de la iglesia se hace sentir. Cuando nos están procesando hay ruido. Hay ruido en mi... Pablo dice, se van a tener que levantar argumentos y vamos a tener que confrontar. ¿Se acuerdan? En Corintios cuando él dice, ustedes me tienen como si anduviera yo en la carne, ¿sí? Y estoy resuelto a ir con cierta osadía contra aquellos que me tienen como si fuera un hombre cualquiera, como si anduviera en la carne, como si fuera un niño. Yo soy un hombre de altura. Y peleó y batalló. ¿Ustedes creen que era por defender su posición o la de ellos? Pablo dice, el arma que traigo es poderosa en Dios y voy a derribar tus argumentos y tus fortalezas. ¿Sí? No tenemos lucha contra carne ni sangre. ¿Famoso el versículo? Sí. Pero interpretado contra qué estaba peleando Pablo pocas veces. No le conviene a la iglesia ver a niños o a hombres cualquiera o con muchas visiones. Eso es lo que era división, ¿no? Cuando había carnales había división. Había muchas visiones, por lo menos dos. Dos visiones. Entonces es una buena batalla la de Pablo. Entonces Pablo trabajaba arduamente y hacía ruido entre los suyos. Nosotros le hacemos ruido cuando no entendemos. ¿Está mal? No. Está fantástico. Está bien que podamos ser confrontados. No tan fácil el sí, amén. Si fuera por los sí y por los amén que hemos dado, hoy no estaríamos hablando de esto. Hubiera sido señal que entendemos hace 1000 años, o 2000 tal vez, o al tercer día hubiéramos entendido todo, cuando se levantó. Sin embargo, corrieron muchos acuerdos, sí, amén, 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 y acá estamos todavía. ¿Sí? El apóstol Pablo dice, trabajo, lucho, según la potencia de Él, la que actúa poderosamente en mí. ¿Para qué? Para presentar perfecto a los hombres. No hijos, aunque hijo alcanzó perfección. Una casta sacerdotal, si siguieran por ahí. 15:10 de Primera a los Corintios. Por la gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo. Un trabajador, uno que hace ruido. ¿Sí? Dice, yo trabajo mucho más que otros. ¿Se está jactando? ¿Es soberbia? No, es responsabilidad. ¿Sabe Pablo que de lo que está siendo inspirado, quiere dejarle registrado a los suyos, es hacerlos parte del compromiso, que no tiene solo con los hombres, lo tiene delante de Dios? Ustedes saben que no están delante de hombres,
ni yo estoy delante de hombres, mujeres y niños, sino que estamos delante de Dios. Entonces trabajamos juntos en esto. ¿Sí? No es contienda, es trabajo el ruido que hay que escuchar en el Líbano. He trabajado más que todos ellos. ¿Sí? Hay mucho trabajo cuando se quiere edificar la casa. Amén. En el 5:17 de Reyes, ustedes saben que Pedro dice que somos piedras vivas. Somos hijos. ¿Dónde estamos? Primera de Reyes 5. Adoniram, un hombre de altura, estaba encargado de este trabajo. Había ruido en el Líbano. Cada vez que se siembra hijos en la tierra, primogénitos harán ruido en el Líbano, porque en el Líbano o del Líbano, Salomón se sirvió no solo de los materiales, sino ahí hizo ¿cómo se diría? A ver, los trabajadores, la manufactura, la cantería en el caso de las piedras, ¿sí? Se proveyó de todo, pero ahí hubo ruido. ¿Sí? Adoniram era un ruidoso. Un hombre maduro es ruido, pero fíjense dónde, en el Líbano. Cada vez que se siembra un hijo, habrá ruido en el Líbano. Como hubo ruido y estruendo en aquel lugar, ¿sí? Donde fueron revestidos de poder. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, costosas, para los cimientos de la casa y las piedras. Piedras de edificación, piedras vivas. ¿Quiénes son? Nosotros. Puede creer que no copié mi número. ¿A que sí me lo cree? ¿Cómo? ¿Sí? Espérenme un segundo que busco acá en mi historial. Pero van entendiendo que hay ruido, que hay mucho ruido. Y usted y yo tenemos, ¿sí? Tenemos la posibilidad de hacer ruido mientras nos están canteando, mientras están procesando nuestra vida. Lo voy a tener que poner en búsqueda, espérenme un segundo. O alguno que esté ahí, yo les cito el verso. No. Dice, la casa cuando se edificó, ¿sí? Se fabricaron de piedras perfectas, las traían ya acabadas de labrar, de modo que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. En las congregaciones en el Líbano hay ruido, porque son nuestras congregaciones locales, ¿sí? Son los lugares donde nos estamos reuniendo para lo mejor, donde nos tienen que procesar, donde nos tienen que enseñar a sembrarnos, dijimos, y a morir, que no nos podemos quedar solos, que lo tenemos que hacer todos juntos, ¿sí? Pero esa congregación no puede perder de vista, en medio de todo ese ruido, que luego te tomarán y te harán participar de la edificación de Dios, que es la casa de Dios, que no es tiempo nuevo, que no tiene que ver con un ministerio como el nuestro, aunque estamos dentro, no estoy diciendo que no, quiero que me entiendan. Ministerio Apostólico Internacional, los apóstoles Alberto, Lorena, nuestra pastora Nora, tienen claro que la edificación o el ruido que se haga en cada una de nuestras casas es para que cuando luego nos lleven a la gran edificación, ¿sí? Ahí haya silencio. ¿Sí? ¿Sabe qué? Que cuando él fue llevado y presentado en sacrificio, dice que él iba callado, enmudecido, ¿sí? Callado, mudo. No había argumentos que se levantaran en contra de la voluntad de Dios. Es más, dijo, que se haga tu voluntad y no la mía. Es decir, que todos sus argumentos y razones se apagaron, se terminaron. ¿Ustedes creen que él fue en disensión a la cruz? Él tuvo claro que iba a pertenecer a la gran edificación de Dios. ¿Podría haber Jesús montado una iglesia? La tenía. En la tierra y haberse quedado con todos ellos hubiera hecho mucho ruido. De hecho lo hizo mucho ruido. Pero prefirió pertenecer al gran proyecto. Entonces cada iglesia, cada congregación local, cada lugar de reunión se tiene que reunir para lo mejor. Me encanta estar entre nosotros los santos. Me encanta ver cómo crecemos. Vivimos de eso y para eso.
Pero nunca podemos perder de vista que seremos parte de estas piedras canteadas en un lugar de ruido para luego pertenecer donde la sola voz, ¿sí?, la voz que se oiga con claridad sea la de Él. ¿Sabe que cuando usted y yo tenemos la capacidad de entrar en silencio es porque alguien nos canteó y nos presentó delante o nos llamó a ser parte de la casa de Dios? ¿Encontraron ese verso? Ese. Cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya. No había ruido. De tal manera que cuando la edificaban, ni martillo ni hacha se oyeron en la casa. ¿Entienden dónde es el trabajo? Es en nuestras congregaciones, sabiendo que para pertenecer a aquella, ¿sí?, a la casa de Dios, tenemos que llegar como perfecto. ¿Hace Dios acepción de personas? Es una oportunidad. La primogenitura, la primicia es una oportunidad. ¿Sí? El proceso en el que nos han metido es la oportunidad de recuperar estas verdades. Dice que cuando se siembra un hijo o un grano, se siembra sobre la cumbre de los montes. Su fruto hará ruido, ¿sí?, como el Líbano. Y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Amén. ¿Cómo vamos de hora? No, vamos a terminar entonces, porque ustedes saben que hay muchas cosas que decir. Pero vamos a hacer silencio. Vamos a entender que hemos entendido. Vamos a disfrutar de poder ser, ¿sí?, primeros, primicias, lo mejor para Dios en el plan eterno, en esa iglesia que es universal, que no la contienen cuatro paredes. Amén. Dice el Salmo, para terminar, el 72:16. Luego del ruido en el Líbano, los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. ¿Quiénes son los de la ciudad? ¿A qué ciudad aspiramos? A la Jerusalén celestial. ¿Sí? ¿Habrá muchos en la ciudad? Sí. Y florecerán. ¿Sí? Yo vi, dice Juan, Apocalipsis 21:2. Ahí fue a parar Juan. Luego de que subió, de que se les mostraron las cosas que han de venir. Le quiero decir que hay mucha cosa más por venir. Y Dios nos está dando la oportunidad de ser partícipes. Por eso se habla de primicia. Por eso primiciar a lo mejor en principio es una batalla. Por eso entrar en proceso hará mucho ruido. ¿Sí? Lo que sonarán serán argumentos contra argumentos. O argumentos contra razones eternas. ¿Sí? Necesidades contra la gran necesidad de Dios, que es de que sus hijos ocupen los mejores lugares, que sean parte de la gran ciudad. Como dice Juan 21:2. Y yo vi, ¿quiere verla? Sí, yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Los primeros que vimos iban en contra de Jerusalén, los primeros vigilantes de él. Dice, yo vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. ¿Cómo es? ¿Cómo la ve a la gran ciudad? Es la esposa ataviada. ¿Sí? Entonces, ¿a qué nos está llamando cuando se habla de esta casta de primogénitos? ¿A habitar como los mejores o a prepararnos para ser como la primera y la mejor? La primera falló, pero la primera y la mejor no lo hará. Entonces podemos gritar, Cristo viene, y estar tranquilos. Cierra el Apocalipsis diciendo, el Espíritu y la esposa dicen, ven, está preparada para recibirlo. Usted y yo estamos siendo preparados para lo mejor. En las gran bodas, que serán magníficas, hay convidados, pero también está ella. Y ella está siendo sacada de entre muchos, como lo mejor. Entonces, todos puede que seamos parte o no. Dios no hace excepción de personas.
Dios está invitando y la primicia, la primogenitura, las primeras cosas nos dejarán directamente ahí, en la mejor posición, en la ciudad, la gran ciudad. Pablo decía, somos ciudadanos del cielo. ¿Sabía Pablo quién era? ¿Sí? O se estaba haciendo una ciudadanía, nuestra ciudadanía, decía, ¿no? Se estaba haciendo para pertenecer a un lugar hay que entender el lugar, saber sus leyes, y alguien te tiene que decir, eres. ¿Amén? Entonces Dios bendiga la oportunidad de ser como una esposa ataviada para su marido, como la mejor, porque Él es el mejor y el primero. Lo primero y lo mejor. El primero fue un hombre y fue terrenal, ocupado en las cosas terrenales. El grano que se zarandeó fue Pedro, pero también se le dijo, cuando vuelvas confirma a tus hermanos. Se zarandeó porque Pedro no entendía muchas cosas, ¿sí? Pero jamás se dejó de amarlo. El Señor dijo, Pedro, si tú me amas, yo contigo hasta el final. Pedro no entendía, pero contigo hasta el final, Pedro, te voy a amar hasta el final. ¿Entienden? Pedro a lo mejor de alguna forma desertó de muchas ideas, pero fue vuelto a recoger. Fue vuelto a traer por Dios por esta idea. Pedro tuvo que entender de Pablo cosas difíciles, dice. Pablo ha escrito mucho, ¿sí? Y entre esas cosas que ha escrito hay cosas difíciles de entender, pero óiganlo, ¿sí? ¿Lo recomendó él a Pablo? Sí. Y Pablo hablaba todo el tiempo de la mente de Cristo, ¿sí? Era una edificación, trabajaba más que ninguno y además decía, yo los voy a presentar, tengo un compromiso, los hago perfectos porque tengo un celo, decía por ahí también, de presentarlos como una virgen, ¿sí? Preparada para Dios, lo mejor. Entonces sí, la iglesia podrá decir, el Espíritu y la iglesia, una voz. La primera voz, el Espíritu y la iglesia dicen, cuando Él se levantó, Mateo 27:53, no se levantó solo, cuando Él resucitó, el día de las primicias, no solo hubo ruido, momentos previos, hagamos esto, hagamos lo otro, mintamos, cuiden el sepulcro, que no vayan a pensar, hubo mucho en contra de la primicia. Ojalá se pudieran meter, ojalá que esto les despierte a celo y vayan y vean lo que sucedió en ese momento histórico, pero también un momento profético que nosotros hoy tenemos que leer. ¿Cuántas cosas estuvieron en contra para que Jesús se levantara? ¿Cuánto argumento? ¿Cuánto ruido? Pero no impidió que Él se levantara. No solamente que Él se levantara, tu primicia, mi primicia, tu participación en las primeras cosas hará esto. ¿Estaban allí? No. 27:53. Se abrieron los sepulcros, vamos a leer desde el 52 para terminar. Ruido. Pero luego ocurrió esto. Se abrieron los sepulcros, muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Saliendo de los sepulcros después de su primicia. ¿Vinieron a dónde? A la santa ciudad y aparecieron a muchos. Vamos a ponernos de pie. Para entender que todo este proceso en nosotros hará que muchos se levanten. Muchos están dormidos a esta idea, ¿sí? Les cuesta entender, son cosas difíciles, pero nuestro levantamiento con Él hará esto. Muchos santos, déjenlo en esto puesto, por favor. Muchos santos, quiero que se les grabe esta promesa, porque lo que ocurrió, aquello que fue, volverá a ser, ¿sí? Muchos santos se levantarán. En nuestros corazones, en el tuyo, en el mío, hay mucho que todavía para esta idea no se levantó. Pero entendemos que cuando la iglesia entendió esto, comenzó a hacer ruido, llamó. Y cuando llamó, te calificó, me calificó. Me dio la posibilidad, por lo menos ahora sé que puedo ser mejor que un hijo, un primogénito. Y como primogénito, estar con Él en su venida. ¿Aman su venida? ¿Han gritado Cristo vive? Vive para esto.
Dios bendiga en esta hora a lo que anidas en tu corazón, que todavía no se ha levantado. Porque este es el tiempo de las primicias, en lo que a lo mejor hoy entiendas, a lo mejor lo hagas mañana, a lo mejor pelees por lo que no entendiste hoy y te sea como la mantequilla y la miel, ¿no? Se te revele. Para los niños hay mucha oportunidad. La hubo para el niño, para el que comienza improntado con esta verdad. No está siendo llamado solamente para ser sano, libre, sino para poder participar de lo mejor en Dios. Y esta es una iglesia que no excluye. ¿Sí? Esta es una iglesia que maneja oportunidad. La primicia es una oportunidad. Cuando Él se levantó, muchos santos se levantaron con Él. Muchos de los que dormían reaccionaron y se abrieron los sepulcros. Había sepulcros blanqueados que guardaban huesos, escondían huesos. Y nosotros necesitamos ese espíritu para ser vivificados. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Dios, porque hemos entendido que tu iglesia de esta hora está procesando para lo mejor a los suyos. Señor, hemos trabajado hasta esta hora con un ímpetu y con unas ganas, con una necesidad de formar parte de tu plan, de agradecerte, Dios, que nos haya salido al encuentro. Pero entendemos a hombres como el apóstol Pablo, que trabaja mucho más al Señor Jesús diciendo: yo trabajo más, y mientras mi Padre trabaja, yo también trabajo. Entonces en esta hora no solo nos levantas, Dios, como lo primero y lo mejor, sino como grandes trabajadores, para que muchos que duermen, muchos que no entienden, muchos que están como niños también puedan alcanzar esta estatura. Sube acá, le dijeron a Juan, y te mostraré lo que ha de suceder. Entendemos ahora, Señor, que lo que viene después de la corrección a tus iglesias es ver la dignidad del hombre, es ver la dignidad del Cordero y sus primicias. Los que te siguieron, Señor, sin abandonar jamás el camino, por haber entendido, serán ahora tus mensajeros en la tierra, con esta verdad que tendrá enemigo. Lo decía el apóstol Pablo: si les digo la verdad, ¿se levantarán como enemigos? Pero queremos entrar en amistad, Dios, contigo en esta hora. Saber recepcionar estas cosas que son verdad, no solo cosas ciertas, sino que por haberse sido sumadas en nosotros, nos han dejado en esta posición, la mejor. Entonces en esta hora nos podemos determinar. Ahora es cuando podemos participar de esto o no. Ahora es cuando tendrás que definir, y tendré que definirme por querer todo lo que Dios ha dicho, por no tener el conocimiento de Él en mi vida, y saber que solo no es, que es con todos los santos, y comprenderé. Pero también verás a muchos levantados alrededor tuyo, de los que amas, de los que anhelas, por los que has temido y por los que has anhelado que Dios los visite. No solo irá a ellos, de tu parte irá con lo mejor. De mi parte, y por haber comprendido, les llegará con toda la verdad. A lo mejor nos pueda zarandear inclusive esta verdad. A lo mejor como grano, como hijos seremos tratados. A lo mejor el ruido sea mucho. Pero Dios en estos tiempos puede redimir en lo que te haya llevado a entender estas cosas. Hoy mismo lo puede hacer. Si abrazas el mensaje, si puedes entrar en esta calidad, la gran ciudad. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Aparécete a esos muchos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Están esperando tu aparición, tu manifestación, que no es la del Hijo, es la de la semejanza del primogénito. Te bendecimos, Rey Dios, y queremos pelear con esa cabeza. Armónicos el cuerpo, cada miembro, con la mente del que lo planeó, con la mente del Padre. Queremos salir en búsqueda de los que quieres añadir. Hemos recibido, Dios, a los que mandaste en esta hora y les mostramos la verdad, pero sabemos que están siendo convocados a unas filas. Señor, estamos sabiendo que están siendo convocados a trabajar por otros, que nos has cambiado la necesidad. Necesitamos aparecernos, Dios, a muchos, para mostrar tus escogidos, cosas que sucedían, para que se
puedas discernir su cuerpo, que entiendas sus formas, que entiendas su disposición para con Él, la forma de amarlo es haber guardado la palabra. No solo eres hijo, eres primogénito. Y no solo un primogénito, vas a entrar a la gran ciudad.